Hola, hola y bienvenidos a otro episodio de Descarriladas. Hoy vamos a hablar de un viaje que no solamente es un viaje físico, sino que también es un viaje muy transformador, muy simbólico y que por momentos también puede ser demasiado desafiante. Estamos hablando nada más y nada menos que del Camino de Santiago y mi socia aquí, Andrea, se lo hizo hace poco. Aquí les vamos a contar desde lo más pequeño, logístico y terrenal hasta los insights como mucho más deep que se caminan a través de este proceso. Prepárense porque esto no solamente es un viaje turístico, sino que también es una experiencia de cómo caminar en nuestra propia vida. Buenas. Hello, my people, ¿cómo amanecemos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Descarriladas. Hoy estamos aquí las dos y Con una invitada muy especial, una invitada muy especial. Andrea Bello. Con la invitada más tarima especial que hemos tenido ever. Yo, mi persona. Digamos que Daniela dice que la invitada soy yo porque venimos a contarles sobre una experiencia que tuve recientemente y fue hacer el Camino de Santiago de Compostela. Dado que esto está como medio de moda ahora, porque resulta que... Y Andrea le raya. Sí, a mí me raya. No está de moda, no le gusta hacer cosas que están a la moda. No me gusta. No, sí, es verdad, tengo como un nicho con eso Ascendente acuario, o sea, le gusta hacer las cosas como a diferentes. su manera. Exacto, que nadie le diga que está de moda. De hecho, yo, bueno, le conté a mis amigas, de hecho estoy en una fase de no redes, ¿no? Entonces, pues mis amigas cercanas sabían que me iba y todas como, ay, he visto que esta influencer. Y yo, ¿qué? ¿Cuál influencer? Y todas como, esta influencer está haciendo el camino, todo esto. Y yo, ¿pero por qué tantas? Aparte, como 6 influencers se fueron a hacer el Camino de Santiago la misma semana, entre ellas Andrea. Sí. Solo que yo no soy influencer. Pero bueno, el caso es que dado que de verdad creo que el Camino de Santiago ha existido hace miles y miles de años, pero creo que sí es un momento donde está alcanzando como una popularidad importante y por ende hay mucho como desconocimiento o ganas de conocer más sobre la experiencia y además de eso, yo le contaba a Daniela que durante el camino tuve varios aprendizajes que quería como compartir en el podcast porque están como muy alineados con todo lo que hablamos acá, ¿no? Con todo lo que hemos hablado, pero lo ve uno reflejado a medida que va haciendo el camino. Entonces la idea un poco acá es, pues, obviamente las personas que están oyendo este episodio probablemente están interesadas en saber cómo es, qué llevar, cómo se hace, cómo agenda uno. Entonces vamos a ir como a algunos detalles un poco más, pues sí, como más logísticos para que Andrea nos cuente un poco todo esto y pues los que están pensando en hacerlo como que tengan una idea más clara. Y ya después vamos a hablar ya como vamos a ir ponernos más deep, a hablar de los aprendizajes y de varias preguntas que yo traje aquí preparadas para hacerle a Andrea así en caliente. Eso, ahora me hacen el favor y oyen el episodio completo. No es que vayan a quedarse con qué empacar y chaolines. No, señor. Lo interesante y lo realmente valioso está al final. Pero bueno, el caso, como dice Daniela, empecemos por lo como más banal y lo que la gente tiene como más curiosidad. Sé que hay mucho desconocimiento alrededor de qué es el Camino de Santiago. Entonces creo que es importante empezar por ahí. El camino nace por temas religiosos, por temas católicos o cristianos, porque pues nos estamos remontando a la época de los apóstoles, ¿no? Si bien hoy en día hay muchas personas, muchísimas, que hacen el Camino de Santiago por temas que no tienen nada que ver con la religión, eso es cierto, pero no es negable que el camino nace como un tema netamente religioso. ¿Por qué? Porque en Santiago de Compostela, esta ciudad en España, es donde están los restos de el apóstol Santiago, Santiago el Mayor, ¿no? Para los que no saben, aquí como historia de la religión muy rápida, entonces una vez matan a Jesús, los apóstoles salen como expulsados y huyendo para que ellos tampoco sean como perseguidos y son encargados de predicar la palabra de Jesús en los territorios aledaños, ¿no? Y entonces Santiago, digamos que llega a toda Hispania, como se llamaba en ese entonces, a toda la península ibérica, y es el encargado como de profesar la fe en estas tierras. Él vuelve a Jerusalén, allá lo martirizan, lo matan, pero sus restos
sus restos, Ave María, sus Restos. restos son llevados nuevamente a Santiago de Compostela y ahí pues lo entierran y se vuelve pues un O sea, esa lugar, ciudad fue nombrada por él. claro, porque además Santiago es como el patrón de España, ¿sabes? Y nombraron Santiago de Compostela a raíz del apóstol Santiago el Mayor. Ahí hay otra cosa y otro tema y es, ¿qué es la palabra peregrinación como tal? A ver, ¿cómo lo explica uno? ¿Cómo lo veo yo, no? Porque no estoy leyendo el diccionario ni nada, pero la peregrinación al final es un viaje con un fin espiritual. Entonces, en esas épocas la gente hacía peregrinación a lugares sagrados, ya sea donde murió Jesús, donde estaban enterrados los apóstoles, donde se aparecía la Virgen. ¿Para qué? Con el fin de o pedirles algo, o dar gracias, o hacer una penitencia para que los curaran, pero todo con un fin religioso, ¿no? Entonces, así nace Santiago de Compostela y el primer peregrino que existió y que está como registrado legalmente, por así decirlo, fue el rey Alfonso II de España, que le contaron entonces que ahí estaba el apóstol Santiago y dijo, venga, yo voy a ir y voy a ir hacer la peregrinación a este lugar sagrado, ¿no? Salió de Oviedo y sale hasta Santiago de Compostela, que es en Galicia, y ese es el camino que se conoce como el camino primitivo. Y como su nombre lo dice, este fue el primer camino que hubo, el primero, más no el único, ni el O más sea, el Camino de popular. Santiago son los diferentes caminos que llegan a Santiago, Eso es, ahí voy. Entonces, básicamente. existió un primer camino, que es el primitivo, que fue el que hizo este rey Alfonso, que sale de Oviedo, pero más adelante, por ejemplo, el más popular, el más conocido, es el camino francés, que es el que trae desde Francia hasta Santiago de Compostela, porque tengo entendido que los reyes católicos, como después de la invasión, quisieron como volver a fortalecer el catolicismo, entonces como que promovían mucho la peregrinación, entonces a lo largo de ese camino francés pusieron muchos albergues, muchos sitiecitos como para atender al peregrino. Y hoy en día el camino francés sigue siendo uno de los más populares. Este cuento largo para decirles que hay muchos caminos hoy en día. Entonces está el camino que sale de Oviedo, está el camino que sale desde Francia, está el camino que sale desde Portugal, está el camino que se hace por el norte de España. Hay como 6 caminos diferentes y uno puede escoger el que uno quiera. Cada uno tiene diferentes cualidades y dificultades. Hay unos que son más montañosos, hay otros que son más difíciles porque las montañas son más empinadas, o sea, porque el terreno que tú vas a atravesar pues tiene más subidas y bajadas, hay terrenos que son más llanos, hay unos que van por la costa, entonces si te gusta caminar mirando el mar, pues escoges uno de la costa, si no te gusta la costa, pues no escojas uno de costa, si quieres hacer amigos y encontrarte con gente, pues escoge uno popular, como el francés, si más bien quieres hacerlo solo, pues escoge uno que no sea tan conocido y un poquito más difícil. Y esto es un tema también como muy desconocido e importante, y es que cuando uno llega a Santiago de Compostela, le dan como un certificado diciendo que eres un peregrino. Para que tengas ese certificado tienes que tener mínimo 100 kilómetros andados. Mínimo. Entonces, si tú quieres como conseguir este certificado, que no es más que un papel muy bonito, donde dice que has llegado a donde están los restos del apóstol Santiago y que has peregrinado durante X kilómetros. Si tú lo quieres, tienes que caminar mínimo 100 kilómetros, pero de ahí para atrás tú puedes escoger, o sea, tú puedes caminar 101, 102, 120, 300, 400 o hasta 700 kilómetros. Eso lo escoges también tú, según el tiempo que tú tengas, según la disponibilidad, según la resistencia de tus piecitos, porque la vas a necesitar y demás. Entonces, ahí estamos cubiertos con las rutas y como con lo que uno debe caminar si uno quiere recibir el certificado, ¿no? La compostelana se llama. Ahora, si no te importa el papel y quieres caminar solo, no sé, 60 kilómetros, puedes hacerlo. Eso por ese lado. Después, es algo importante que creo que la gente cree que es como un paseo, ay, tan chévere, caminar 160 y 200 y 300 kilómetros por paisajes bonitos. Yo lo primero que tengo que decir, y es mi opinión, todo esto que yo les estoy hablando es netamente mi opinión y mi experiencia. Si uno quiere ver paisajes bonitos, pues, marica, vete a un mirador, coge un carro y vete de pueblo en pueblo y lo vas a disfrutar y vas a ver paisajes hasta más bonitos, ¿no? Esto, a mi modo de ver como Andrea,
si tú no tienes como un fin realmente mayor, como ponerte a ti mismo a prueba, en mi caso fue un tema religioso, porque yo soy creyente. Si tú no tienes como un fin mayor, y eso, ahí estoy haciendo spoiler como de uno de los primeros aprendizajes que tuve, va a ser muy complicado porque hay momentos muy duros del camino, hay momentos que estás cansado, que te salen ampollas, que no quieres caminar más, pues a veces no estás como en las comodidades que estarías en tu casa o en un hotel 5 estrellas. Entonces, yo realmente no lo aconsejo como paseo, yo lo aconsejo como experiencia chévere, pero retadora. Pero tú dices que esto es como tipo, como o sea, ¿a qué te refieres como un propósito mayor? ¿Como a una ofrenda, como a un sacrificio o como un propósito? ¿A qué te refieres cuando dices que yo lo hago por algo religioso? No, lo que yo digo es que si tú estás pensando en hacer el camino solamente de parche, es muy fácil que te quieras rendir y que tengas momentos más duros y que tú digas, ¿en qué me metí? ¿Sabes? Porque pues lo que les digo, para parchar y para irse de vacaciones y para ver paisajes lindos, creo que hay miles de planes distintos que vas a estar mucho más cómodo. Acá, como hay incomodidad y como hay todo, pues tú tienes que tener una meta, ya sea lo que te digo, ya sea porque hiciste una promesa a Dios, ya sea porque quieres llegar a pedirle algo a Dios, ya sea porque te estás probando a ti físicamente, porque te estás probando a ti mentalmente, porque tienes, no sé, algún reto personal y crees que el camino te va a ayudar o te va a mostrar las respuestas, pero no por parche, no porque chévere y ya está, porque siento que te vas a rendir. Como el video viral de la española que se fue a hacer el Camino de Santiago porque estaba muy estresada y, Sí, mejor dicho, el nivel de la estrés que vieja es chistosa. experimentó. Bueno, ahí se los spoileamos Mm. para que vayan y lo miren. Claro, yo siento que es una experiencia que con la que uno no tiene ni idea como que con qué se va a encontrar. No, yo nunca Ujú. lo he hecho, ¿no? Pero claro, me puedo imaginar que hay demasiadas variables. O sea, ahí está la variable de tu cuerpo físico, de cómo se comporte tu cuerpo, o sea, de qué tanto te canses, de si te salen o no te salen ampollas, de si te duele o Claro, no excesivamente la espalda, de cuánto peso estás llevando en tu maleta, de qué camino escogiste, de con quién estás. O sea, total. todo puede ser un detonante. Bueno, yo no hice el Camino de Santiago, digamos que la caminata más larga que he hecho fue en Ciudad Perdida. Y sí recuerdo como muchos insights que me llegaban fue pucha, hay un punto en el cual tú empiezas a estar sudado, cansado, con hambre, Intolerado, intolerado, y vas con un grupo y entonces está el que hace siempre este tipo de chistes, está el que habla mucho, está el que hay unos que quieren silencio, hay otros que no quieren silencio, sino que quieren ir hablando y entonces es como que todo se detona y te empiezas a encontrar con unas partes tuyas que, 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 que tienes que ver, ¿no? Que, entonces me imagino que el camino justamente, pues obviamente como lo que lo transpolo a a lo que me sucedió a mí, es como que te va a mostrar un montón de cosas que estás teniendo adentro a través de todas estas situaciones y pues que me imagino que ahí vendrán los aprendizajes y si no estás dispuesto pues a ver tus aprendizajes o a tomarlos y solo te vas a quedar con lo incómodo que fue, pues seguramente no vas a encontrar, como le llaman por ahí, los popos regalos, ¿no? Los regalitos claro. que están envueltos en mierda. Y eso es lo que, o sea, es lo que tú dices. Si tengo vacaciones y digo, quiero ponerme a prueba y quiero ver los aprendizajes y estoy dispuesta a tener los aprendizajes, chévere. Lo que yo digo es, no te vayas a pensar que te vas de vacaciones, porque vacaciones es estar tirados en una playa disfrutando y tener piñas coladas ilimitadas y qué delicia y descansé. O sea, descansado no vas a llegar del camino, ¿sí me entiendes? Entonces, creo que eso es muy importante y creo que fue uno de mis errores, es que yo quise como combinar dos cosas. Quería como hacer una peregrinación en agradecimiento a Dios y por otro lado como de parche, porque chévere, porque puedo y porque quiero y porque estoy fuerte, no sé qué. Y si yo no hubiera tenido ese primer factor, yo creo que yo hubiera parado y yo hubiera dicho, seré tonta, ¿yo en qué me metí? Yo más bien me quedo en este pueblo que está bien bacano, me quedo comiendo pulpo a la gallega y más bien el próximo día me cojo un bus, me voy al otro próximo pueblo y sigo disfrutando las vacaciones tan deliciosas. Por eso fue como uno de los principales aprendizajes que además lo traigo acá, porque te acuerdas que lo hablábamos en el episodio de Eckhart Tolle, que él mismo hablaba como del entusiasmo, ¿no? Como pucha, es que acá se empiezan a mezclar muchas cosas, ¿no? Entonces, obviamente yo les puedo decir, lo importante de disfrutar el camino y no querer llegar a la meta, sí, ese aprendizaje también está y también
muestra el camino y lo hemos hablado que en la vida es igual. Tenemos que disfrutar el presente, la presencialidad, pero como decía Daniela en ese episodio, ¿y cómo hago para yo estar en presencialidad todo el tiempo? Como tiene que haber algo más, ¿no? Y es eso, es como tiene que haber un objetivo mayor al cual tú estás apuntando, porque si no, esa presencialidad y ese disfrute del camino se hace muy difícil, porque además, como todo en la vida, estamos tentados todo el tiempo a rendirnos, ¿no? Es que tú vas por un camino, pero si tú te desvías 5 minutos, sales a la carretera y echas dedo y te lleva un bus. Hay 1000 formas fáciles de hacer trampa. Tú puedes decir, yo esta noche me quedo en este hotel y mañana no camino. Y trampa, no, pues, no quiero llamarlo trampa porque pues cada quien sabrá cómo hace su camino. Pero hay muchas formas de facilitártelo, ¿no? Entonces, si uno no tiene como un fin de ponerse a prueba, de retarse, de medio sufrir, pues es muy difícil lograrlo. Andy, una pregunta. El tema del equipaje, cuéntanos un poco cómo es el tema del equipaje, qué tanto equipaje tiene que llevar uno, qué tan grande es la maleta. Eso es Sí. importante porque además me lo salté, me empecé a hablar de los aprendizajes y eso es importante porque, que de hecho también es otro aprendizaje, y es que hay 1000 formas de hacer el camino. Y como tú decías, cada quien te va a contar su experiencia y su experiencia puede ser muy distinta. ¿Por qué? Porque hay gente que lleva 2 meses caminando versus unos que empezaron ayer. Hay unos que llevan 10 kilos en el hombro durante un mes y hay otros que ni siquiera llevan maleta porque existe la posibilidad de que agencias te transporten la maleta de pueblo en pueblo y tú escoges, ¿me entiendes? Tú escoges de yo quiero hacer esto con sufrimiento, con peso, por así decirlo, o quiero ir más tranquila, ¿por qué? Por la edad o porque no quiero martirizarme y decido que una agencia me lo transforme. Entonces, eso fue uno de los primeros aprendizajes de que tú del de al lado no tienes ni idea por qué está pasando. O sea, tú dices, no, este tan vago sin maleta. Tú no tienes ni idea si ayer estaba caminando con la maleta, si lleva 3 meses caminando y hoy justamente se rindió y entregó la maleta. Tú no sabes si el que está, no sé, con la maleta es porque, no sé, no tenía la plata suficiente para pagarle a una agencia que se la transportara, no por gusto. Entonces, hay 1000 formas, así como hay 1000 caminos, pues no 1000, como 6, hay 1000 formas de hacerlo. Con maleta, sin maleta, con acompañante, sin acompañante, solo, en grupos, con agencias, sin agencias. La información la consigues. ¿Cómo lo organicé yo? Yo dije, yo tengo una semana libre y voy a caminar una semana. Tú más o menos calculas que caminas 20 kilómetros al día. Entonces, si voy a caminar 7 días por 20 kilómetros, eso significa que voy a caminar unos 160 kilómetros en total. Entonces, desde Santiago empecé a ver cuál era más o menos el pueblo que estaba como a esa distancia. Y así planeas tú el camino. Yo voy a caminar 3 meses, yo voy a caminar solamente 2 días, pues tienes que empezar desde un pueblito que esté máximo a 40, 50 kilómetros de Santiago de Compostela. Y lo que tienes que hacer es llegar a ese pueblito y empezar a caminar. No necesitas nada más. Pero hay gente que prefiere hacerlo con una agencia porque, no sé, desconoce de lo que es el camino, porque prefiere que, no sé, porque quiere hacerlo con agencia, pero no es necesario. Entonces, como te digo, también hay 1000 formas de hacer el camino y hay gente que para 2 días porque dice que está muy cansado, hay gente que no para ninguno, que así esté cansado y reventado, sigue caminando. Hay personas mayores, hay personas jóvenes. O sea, el camino y la magia del camino es que es una alegoría absoluta de la vida, ¿sabes? La vida cada uno la está viviendo de como le parezca y como le plazca, ¿sabes? O como está Como quiere y pudiendo. como puede y como la intentiona y como todo, o sea, vida. Y Exacto. una pregunta, ¿qué es un must para llevar? O sea, ¿qué te pareció un elemento como indispensable que no podías no llevarlo? O sea, ¿hay algo que tú digas como marica, esto era demasiado importante de llevar? Uy, pucha, es una respuesta difícil. A ver, yo te puedo decir, yo me concentré mucho en que no me salieran ampollas, porque yo decía, una ampolla te jode, ¿sabes? Y yo me concentré mucho en el no ampollas, entonces llevé que medias antifricción, llevé una crema antifricción, llevé mis tenis de confianza y eso fue lo mejor que me pudo pasar. Pero entonces, ¿qué te digo? Espectacular. Yo dije eso y no me salió una ampolla, pero me encalambré
todo el camino. Entonces también es como por lo que tú te preocupes, no va a ser eso, sino lo otro. ¿Sabes? El camino también, como en la vida misma, te va a decir, no, es que yo me preocupé por, yo qué sé, marica, por ser perfecto. Sí, fuiste perfecto, pero no te diste cuenta que por ser perfecto, entonces, no sé, nunca hiciste relaciones honestas. Y así es el camino. No me salieron ampollas, me encalambré, eh, me dolían los músculos a más no poder. Un must, es que me estoy poniendo muy trascendental, y si los separo del trascendentalismo, llevar lo mínimo que uno necesita, lo mínimo, pero realmente lo mínimo, y eso le cuesta a mucha gente, porque además entre más peso, más se te dificulta. A medida que fui avanzando en el camino, fui botando cosas que yo decía, esto lo único que hace es que me está pesando, 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 y en verdad no lo necesito tanto como yo creía. Por ejemplo, un sleeping. No necesité tanto el sleeping. Habrá personas que lo necesitan todos los días porque se quedan en albergues públicos donde no te dan sábanas, entonces lo necesitarán. Yo me quedaba en albergues privados que son como hostales que sí te daban sábanas, entonces yo dije, pues sleeping, adiosito porque pesas y me quitas energía y paz. Oye, ¿y hay niños? Sí, fíjate. A ver, vi una mamá con una niña, ¿sabes? Esas maletas como de camping que uno ve como en las propagandas, que es como una silla, pero que Ajá. literalmente es como una maleta y que lo montan ahí. Pues una Ujú. mamá sola con su hijita, con Matilda se llamaba la niña. La niña tenía como 3 o 4 añitos. Duro, me le quito el sombrero a su mamá porque pues si a mí me pesaba la maleta de 5 kilos, no me imagino tu hija No. más la maleta, más el cansancio, más el calor, más tu niña, bájame, súbeme, muy berraca. Habrá quienes digan, yo no lo haría, sí lo haría, bueno, ella lo hizo y muy Ujú. valiente. Sí hay niños, pero si me preguntas a mí, yo creo que no es una experiencia para los niños. Uno, No, debe ser demasiado. Primero que todo, los niños se deben cansar demasiado. demasiado. O sea, si se cansa un adulto, Sí, entonces vas a estar lidiando es todo el duro. paseo con el niño quejándose, tú bravo porque el niño no sé qué, o cargándolo. No, solo me dio curiosidad porque también cuando estuve en Ciudad Perdida también vi un par de familias así, que llevaban a los niños como en esas mismas maletas. Y yo decía, Esos, ¿cómo hacen eso? O sea, a mí me impacta demasiado. Yo no me lo puedo imaginar y hoy en día no me lo podría imaginar. Llevar a mi hijo a una experiencia así, pues todavía no, la verdad. entonces, sí, hay niños, hay personas de lo que te digo, de todos los sabores, colores, tamaños que te puedas imaginar. Conocí gente de nacionalidades que nunca en mi vida había conocido, o sea, gente de Groenlandia, lo que se te ocurra, están allá. Muchas personas mayores como, pues, bien físicamente, pero personas de 60, 70 años que se nota que son deportistas. De esa creo que es la mayoría. Muchas personas con parche de amigos, otras cuantas pocas solas, algunas familias y muchas parejas. O sea, pero de todo, como les digo, ahí sí van a encontrar de todo. Cada quien, hay gente que va a ser amigos y se encuentra súper amigos. Conozco gente que conoció el amor de su vida en el Camino de Santiago. Yo iba en un tema introspectivo, de hecho, iba escapándome un poco de lo social. Entonces, por supuesto que conoces personas y conocí personas maravillosas, pero pues no era mi propósito principal, como hacer amigos. Eso es como lo básico. Entonces, como todo en la vida, es muy relativo. Tú preocúpate por conocerte, saber cuáles son tus herramientas, qué es lo que tienes, cuáles son tus condiciones físicas, mentales para hacerlo, ¿no? Importante conocernos, por ejemplo. ¿Vida en algún momento pensaste en rendirte? Absolutamente. El primer día, la primera etapa, eh, fue que la primera etapa la hice más larga de lo que debería. Y muchas personas me dijeron, no hagas esa etapa tan larga, hazla o sea, divídela en dos. Y yo, muy terca, me creí muy capaz, me sentí muy fuerte en la mitad y dije, yo tiro, marica. Primero la hice 33 y como a los 16, 18 se supone que debía parar, pero me sentí bien. Ok, Yo son caminé 163. 163 Ok, ok. y el primer día hice Y el primer 33. hiciste. Ok, ok, ok. Y fue un error muy grande porque no vi a la gente que ya era experta y me había aconsejado. Me sentí bien y me excedí. Entonces, ese es un muy grande aprendizaje. Hay veces
que creemos que podemos más y podemos más y podemos más, sí, pero ¿a qué costo? ¿Vale la pena? Como quemarnos ¿Para al qué? principio, es como, Y mismo día me puse a pensar y es porque también me comparaba con muchos a mi alrededor, ¿sabes? Era mi primer día, yo fresca, entonces yo veía gente caminando, gente mayor y yo no, pues yo también, weón. Yo también. Primero que todo, nadie me estaba mirando, yo iba sola, entonces a cuenta de que tu ritmo es tu ritmo, no tienes que compararte con el ritmo de nadie en la vida en general, ¿sabes? Estos son mis tiempos, este es mi ritmo. Era como si alguien me estuviera viendo y yo tenía que probar que podía más. Nadie me estaba viendo, nadie me iba a decir por qué paraste a los 16 y no a los 33. Pero yo tenía como esa idea falsa en la cabeza y yo puedo, y sí, voy a decirle a los de al lado que hoy hice 33. Toma tu aprendizaje, la vieja al kilómetro 20 se sentó en un andén, llamó a su novio y le dijo, yo, ¿en qué me metí? Yo me voy a volver, había sol, ya no podía como encontrar sombra, encalambrada totalmente y llegué al hotel muy adolorida. Al otro día casi que no pude ni siquiera caminar. Y ahí o sea, ya empecé mal, porque ahí ya tenía lesiones que me las vi durante el resto de mi camino, ¿no? Entonces, para contestar tu respuesta, me quise rendir en la etapa número 1. ¿Por qué? Por querer compararme, por querer demostrar cosas que nadie me estaba pidiendo, por no respetarme como mis tiempos. Sí, podía más, pero también ya estaba cansada, ¿sabes? Como en qué momento decimos como es suficiente, o sea, ¿por qué tenemos que esperar a estar cansados y agotados para creer que es suficiente? Eh, entonces eso fue uno de los principales aprendizajes que me dejó el camino. oye, ¿descubriste algo nuevo como de ti? Ay, wow, esa pregunta está muy profunda y no tenía la respuesta, déjame pensarla. Como un aha moment, como algo así, como que hayas descubierto, como de wow, De mí. o de ti misma. Ujú. Pero esto ya lo había descubierto hace mucho tiempo, pero acá lo llevas como al límite que yo te lo contaba a ti cuando me estabas contando que empezaste a correr, que yo te decía, siempre puedes más, ¿no? Como que el cuerpo llega a un punto en que físicamente, literalmente no puedes más. No es que te lo estés inventando tú, es que tus piernas ya no te responden, es que tus piernas no pueden más del dolor. Como probarte a ti misma que aún así eres capaz es muy gratificante. Eh, Creo que yo nunca había llevado mi cuerpo a ese límite de cansancio en situaciones distintas, lo que te digo, cuando uno está corriendo el último kilómetro y uno dice no puedo más, pero pues efectivamente sí puede correr el último kilómetro, o tiene un poquito de dolor y sí puede seguir corriendo, o cuando uno está enfermo y pues igual puede como pararse de la cama, pero yo creo que nunca había llegado como a este extremo de cansancio y de dolor físico y aún así como exigirme más. Entonces creo que una vez más probé que soy más fuerte de lo que yo misma creo, pero algo nuevo, no sé, déjame pensarlo si acaso en lo que queda de episodio y te lo digo. Entonces, cuéntanos un poco más como de esos aprendizajes. O sea, por un lado nos estabas hablando de este aprendizaje. ¿Cuál fue el Sí, primero que dijiste cuando de no empezamos? compararme, de no exigir, o sea, Ajá. de no llegar como hasta la extenuación para creer que es Ujú. suficiente y como el esfuerzo máximo para creer que es suficiente. Por ejemplo, lo que hablábamos también del dolor es que creo que nuestra cultura, o no sé, nuestra cultura, o la humanidad en general, como que el dolor es sinónimo de para, ¿sabes? Como que en qué momento se nos dijo que el dolor es sinónimo es de parar. El dolor es dolor, a mí me duele algo, pero eso no significa que esté obligado a parar, pero sí sabes a lo que me refiero, que muchas veces el dolor lo inmediatamente lo asimilamos con para. Si tú estás caminando y te duele el pie, tú dices, tengo que parar. Si tú estás en la vida como con un dolor muy grande en el corazón, es como me voy a morir o no puedo más. No, uno puede caminar, uno puede vivir con dolor. No es como que se tenga que acabar el dolor para yo poder seguir viviendo. Yo puedo caminar con un dolor muy grande y lo puedo ir transmutando y me puedo ir acostumbrando a él. Lo hago el símil como con los duelos, por ejemplo, ¿entiendes? Un duelo muy grande, una persona que quieres mucho no deja de doler, se transforma, aprendes a llevarlo de una mejor forma, pero no es que deje de doler. Y
me cuestioné mucho cómo la sociedad está acostumbrada a pensar que el dolor es sinónimo de parar y de no poder más. Lo que pasa es que yo sí siento que hay una delgada línea. O sea, yo creo que hay dolores con los que puedes caminar y hay dolores con los que es mejor que no camines, ¿sí me entiendes? O sea, por ejemplo, aquí hablamos otra vez de cuando yo empecé a correr, porque empecé a correr. Ahora soy una runner, para que todo mi público lo sepa. Y Andrea Muy es mi bien. coach. Andrea es mi coach. Entonces, yo siempre paraba de correr porque me dolía como un tendón, ¿sí? Entonces yo siempre paraba en el kilómetro 1. Y yo dije, no, a mí siempre me va a doler el tendón, no sé qué. Y Andrea me empezó a, claro, Andrea ya corre hace rato, entonces Andrea me empezó a decir, si el dolor no crece o te paraliza, o como que, Si no aumenta, si no te dije. aumenta, si no aumenta, dale, sigue corriendo. Y efectivamente empecé a correr y el otro día corrí como 5 kilómetros y el dolor desapareció. Y fue como, wow, entonces, claro, en ese momento yo estaba pensando que el dolor, claro, porque no conocía mucho mi dolor, Ujú. pero yo sí creo que hay otros puntos del cuerpo, otras situaciones donde el dolor de pronto sí te invita a parar, o sea, no sé, imagínate que tienes un, qué sé yo, una hernia discal, un dolor de espalda, esto no significa que no, que estemos aquí como promoviendo que no paremos, o sea, yo creo que sí hay dolores que te dicen como que sí te invitan a parar, yo creo que por eso también esa lectura. Lo que pasa es que saber discernir cuál con cuál parar y con cuál no, pues requiere de mucho autoconocimiento y también de conocimiento de qué es exactamente lo que está generando ese dolor, ¿no? Sí, te lo compro, pero entonces podríamos resumirlo en lo que yo te dije de correr. O sea, cuando el dolor aumente, preocúpate. Cuando no, no creas que es sinónimo de parar. Con todos los dolores, tanto duelo como físicos, porque si tú tienes un dolor de pies, pues sí, te duelen porque llevas caminando 33 kilómetros, 8 horas. No significa que no puedas seguir, pero si en verdad llega un punto en que cada vez va más a más a más, bueno, puede que haya una lesión. Pero, por ejemplo, igual con un duelo. El duelo, en los duelos que yo he tenido, ya sea una pérdida grande o una tusa o una pérdida chiquita, generalmente tienden a disminuir. Si el dolor llega a doler más años después, y lo podrás decir tú como consteladora y como astróloga, de pronto es porque hay algo que entrar a revisar, así como lo médicamente hablando, ¿me entiendes? Es porque ese duelo te está afectando una cosa que tú no tenías claro o permitiste que ese duelo te afectara otros ámbitos de tu vida. Entonces, si va más, de pronto hay que parar y ver qué es lo que está pasando, pero si no va más, no tiene por qué ser un sinónimo de parar, ¿me entiendes? Sí, lo que yo sí siento es que realmente sí creo más allá de si parar o no parar, que el dolor tiene una connotación siempre negativa, Ah, eso es. ¿sabes? Entonces sí siento que en la sociedad se como que, ay, duele, no, no es por ahí, ¿sabes? Ujú, Y es ujú. como, parce, o sea, el dolor es intrínseco a la vida, ¿sabes? Total. Parir duele, sí, o sea, Y es lo más mágico. tú naciste y en ese momento tu mamá se estaba retorciendo del dolor. Y esto faz parchi, ¿si me entiendes? O sea, es Ujú. parte de esta vida, como que el dolor tiene que ser integrado como parte de la vida. Entonces, no satanizar el dolor, verlo, honrarlo, notarlo, comprenderlo, ¿sabes? Como que todo esto, pero no decir como, ¿duele? No, entonces no. Y eso es un tema que hoy en día yo lo veo mucho como en las relaciones y todo esto, como red flag, no, todos son Ah, red sí, flags, total, weón. todo es no, entonces es como, claro, pura generación de cristal donde nada puede doler, o sea, o sea, Total. nada te puede tocar, porque si me duele Total. es malo, si me duele no, entonces terminamos viviendo como en una sociedad donde no se compromete con absolutamente nada. Si en el trabajo te pasó es, no, renuncia. Si tú, no vuelvas a ser su amiga. Sí, y Si es se echó como, un pedo, marica, échalo. claro, o sea, es como, marica, de pronto tenemos que, pues, como que entender que el dolor y el relacionamiento y como que todas estas cosas, pues, de La pronto vida misma, como tú dices. hacen parte de la vida misma y simplemente como que integrarlo, ¿sí? Ahora, Ujú. no estoy diciendo tampoco que si te duele, quédate ahí 20 años porque el dolor hace parte, no, o sea, obviamente no, ¿sí? La idea es que no, pero pues o sea, encontrarnos con cosas que nos van a hacer doler siempre va a pasar. Que tanto lo vamos a perpetuar es que tanto lo vamos a convertir en un sufrimiento más allá de ser un solo
y simple, dolor. Totalmente de acuerdo. Y ahora que estamos hablando del dolor, me acuerdo de otra cosa y es que en otra de las etapas me dolía mucho un tobillo y yo iba, como les digo, sola. Pero en ese momento me encontré con una pareja de señores, con una pareja de un matrimonio muy queridos, muy chistosos, muy buena onda. Y me quedé hablando con ellos y me acompañaron y se me olvidó que me dolía el tobillo. Así, de la nada. Y hubo un punto en Mira, que yo dije, yo no voy a poder seguir más del dolor de tobillo. Entonces, bueno, ahí como cada quien lo quiera interpretar, pero sin duda alguna, en mi opinión, eh, si también nos concentramos y ponemos toda esta cabecita eh, a enfocarse y a centrarse en el dolor va a ser mucho más grande. Si le quitamos totalmente, totalmente. Si por estamos muy un, eso es. desocupados y tenemos demasiado tiempo como para no tener la cabeza ocupada en ningún otro lugar y lo llevamos solo a ese lugar. Por ejemplo, bueno, aquí varios saben que yo tuve como unas crisis de ansiedad hace un par de años y mi ansiedad es súper hipocondríaca, ¿no? Bueno, Andrea ya lo sabe de pies a cabeza, pero o sea, a mí me sale un cuero en una uña y yo ya tengo cáncer de cuero de uña. O sea, mejor dicho, yo invento todo tipo de enfermedades y tengo una tía Patti, te amo. Mi La tía pobre Patricia, Patty, no, sí, mi si la tía tía Patricia es Patty, oye, médico. si la tía Patty nos está oyendo, tía Patty, yo de antemano te doy gracias por soportar a Daniela. O sea, qué Mi tía paciencia la que tiene Patricia, esa mujer, Dios mi tía mío. Patricia me atiende a cualquier hora, o sea, yo la llamo y pues claro, ella había ya muerta de risa y en los últimos 3 meses yo tengo este nuevo negocio de empanadas donde no he parado y mi tía me dijo, Dani, no te has vuelto a enfermar en los últimos 3 meses. Oye, Y es yo verdad. como, Yo- wow, he estado tan Mira, ocupada que mi mente no ha querido, pues no ha tenido tiempo suficiente como para inventarse nuevas enfermedades. O total. sea, y eso yo creo que aquí lo dejo como otro aprendizaje y es como si sientes que te estás preocupando demasiado por unas cositas, ocúpate. Ocupa Ujú, más tu mente y también ocúpala en los lugares adecuados. O sea, estás desgastando demasiada energía llevándola a los lugares que no son, total. perdiendo energía y más bien ocúpala llevándola a lugares que sí nos nutran. Amén, amén. Bueno, para seguir con otro aprendizaje que aplica para la vida. Ah, bueno, este fue chévere. Este fue uno que descubrí pronto, como al segundo día. Y acá también una curiosidad, y es que también creo que el primer día puede ser el más duro para muchos porque tú te estás acostumbrando a la situación, ¿no? Entonces como que tienes una maleta que no estás acostumbrado a llevar, un peso que no llevas todos los días, de pronto unos zapatos nuevos que no llevas todos los días, una ropa, el poncho este, como que no es que andemos con un poncho en el día a día, pero a medida que va pasando te vas dando cuenta que todo tiene un porqué y todo tiene una lógica, ¿no? Entonces vas encontrando como la forma de que, es que fue muy curioso, porque entonces estas maletas de camping, ustedes saben que tienen un poco de tiras y uno no sabe para qué sirve la mitad, ¿no? Entonces uno dice, y esta vaina será para amarrar qué, y esta que está acá, ¿para qué? ¿Para qué? Y hasta que un día dije, pues si esto existe, la voy a jalar a ver qué pasa, y te das cuenta que es que jalar y que esa cuerdita tenía un porqué. No era una decorativa, o sea, si la cuerdita estaba ahí es porque esa cuerdita tiene una función específica en la maleta. Que tú no la conozcas y que tú no la quieras ver es muy distinto a que no funcione. Los palos que yo llevaba en la mano, ¿saben? Esos sticks que iba a decir, como si esos palitos como para no ponerle tanto peso a las rodillas, porque yo iba con mucho miedo porque tenía una rodilla que me estaba molestando. Entonces, pues, es un palo, marica. Pues no, el palo tiene un derecho y un revés, y tiene un derecho y un izquierdo, y tiene una cuerdita para que si te sueltas no se te caiga. Y al principio los estaba cogiendo al revés y me estaban sacando como ampolla porque no me detuve a ver que tenía la marca de los dedos y los dedos van hacia el frente, ¿sabes? Yo los tenía cogidos como con las marcas hacia atrás. Y ahí fue como mi cabeza entendiendo como, marica, todo tiene un porqué, o sea, todo lo que está ahí tiene un porqué y un para qué. Es solamente querer descubrirlo y querer verlo, ¿sabes? Entonces, así funciona la vida otra vez. Es como, no entiendo por qué pasó esta situación, no entiendo por qué me tuve que encontrar a esta persona tan desagradable. Marica, por algo, por algo, solamente que tenemos que tomarnos el tiempo de querer encontrar ese por qué
¿Y para qué? No hay nada casual, no hay nada que esté ahí por obra y gracia porque a alguien le pareció más chévere ponerlo y punto. Eso fue un aprendizaje. Entonces, cada huequito del zapato, ¿sabes? Entonces, esto es el huequito que nadie usa de los tenis, el de arriba, entonces que para que el tobillo no se te tuerza. El poncho tiene un botón aquí y no allá, sacar la mano. Y uno como, venga, entendamos un segundo el porqué de las cosas. Tú, claro, tuviste demasiado tiempo para pensar en Huevona, todo 6 horas esto, caminando sola durante una comprender la semana. vida, comprender cada por qué y para qué cada implemento que tenías puesto encima, o sea, obviamente. Total, total, total. Y Ay, no, qué maravilla. ese aprendizaje fue muy lindo y lo que te digo, ya después tu cuerpo cuando entiende todos los porqués y los para qué, el camino se hace más fácil. Porque la maleta está bien puesta, porque los palos están bien cogidos, porque el zapato está bien amarrado, porque ya te diste cuenta que si el canguro lo tenías al lado izquierdo, pues te iba a tallar, entonces te lo corriste. Y esa es la vida. Si entendemos por qué ha pasado todo lo que ha pasado y por qué se nos ha presentado todo lo que nos ha presentado, se hace más fácil caminar. Ese es otro. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, este es uno que suena muy cliché, pero es muy valioso y se los cuento porque también es una anécdota y es que no siempre el camino rápido es el más bonito, ni el que más vas a disfrutar, ¿no? Hubo un momento que alguien me vio como tan jodida que me dijo, no se vaya por el camino de Santiago, era una persona de un restaurante, me dijo, váyase por la carretera que es menos empinada, porque como yo tenía muchos calambres, el camino de Santiago siempre va como por un sendero un poco más natural, por así decirlo, pero que queda una cuestecita bastante alta y que por la carretera era como 500 metros más, pero que era todo recto. Me fui por la carretera y se lo agradezco porque lo hizo como con muy buena voluntad, pero lo que no sabe es que Andrea Bello odia el ruido, odia la polución, era sol, no había donde escampar de la sombra porque pues era como una autopista, haz de cuenta es como caminar en la autopista norte, como por la mitad, ¿sabes? Tú donde frenas, estaba súper abrumada, carros así, boom, boom, por acá, por allá, y yo decía, no, o sea, se fue lo peor que pude haber hecho. Y esta persona, ahí tuve dos aprendizajes. Siempre a veces damos consejos pensando que es lo mejor para el otro, pero es que no conocemos tampoco muchas cosas del otro. Y ese consejo no Uy, siempre es el mejor. ese me encanta, ese aprendizaje me encanta. El tipo que iba a saber que esta vieja odia el ruido, que se iba a estresar con la polución, que se es floja para el sol. O sea, él quería no ponerme a subir una cuesta porque estaba dolorida. Pero no era el mejor consejo para mí. Ese es un otro y ahí va pegado al el camino fácil, no siempre es el mejor, ¿saben? Como que seguramente si hubiera ido por el camino Santiago, sí, había más cuesta, de pronto hubiera tenido como un poquito más de esfuerzo, pero hay fuentes, generalmente hay árboles, generalmente están los otros peregrinos que te ayudan, que te ofrecen agua, que puedes acostar, pues como sentarte en un árbol, quitarte los zapatos un rato, en la autopista no podía hacer nada de eso, o sí podía, pero no iba a estar como tan cómoda. Entonces, pues, desde ahí en adelante, no hubo un solo día que me saltara las flechitas amarillas, porque hay flechitas amarillas por todos lados, y lo seguí. Hay veces Google Maps me decía que el Camino de Santiago era 1 kilómetro más largo y a mí no me importaba. Yo prefería el camino más largo con tal de que fuera un poco más ameno, ¿sabes? Yo decía, listo, me ahorro 1 kilómetro. ¿A qué costo? Y también así es en la vida, listo, esto es más fácil, cojamos el camino fácil, ¿a qué costo? ¿Qué vas a sacrificar? ¿Cuántos paisajes bonitos te vas a perder? ¿Cuántas fuentes de agua te vas a saltar? ¿Sabes? Al final los dos vamos a llegar al mismo puto pueblo, huevón. Tú llegaste antes, ¿y de qué te sirvió? Llegaste mamado y sediento. El otro llegó 1 hora después y feliz de la pelota. Entonces, ¿cuál es el afán que tenemos de si todos vamos para el mismo lado que es la muerte? Uy, totalmente de acuerdo. Yo siempre digo eso con el tema de la reencarnación. O sea, como de la iluminación. Mejor dicho, yo digo, ya, marica, si me toma 20 vidas más, 50 vidas más, pues marica, vamos, hagámosle, pero disfrutémoslo, o sea, porque, sabes, como que a veces se nos exige, tenemos como esta cosa acá de que tenemos que hacer las cosas perfecto, para hacernos que iluminarnos y ya,
y ya, no tener que volver aquí. Es como, marica, no, o sea, el tiempo que sea necesario, pero que no, nadie nos quita lo bailado de estas Total. vidas que nos queden por acá. Y con la vida en general es así, obviamente, gracias a el cielo eso está cambiando, ¿no? Pero es que si no tenías hijos primero, si no tenías novio primero, si no te casas primero, es como una competencia del primero, el primero que qué, huevón, ¿sabes? Como, ¿cuáles estas metas imaginarias que nos estamos poniendo? Eh, Eso fue un aprendizaje muy bonito, no volví a pedir consejos porque, no porque la gente no quiera dar consejos y no sepa dar consejos, sino porque es que, y eso ha sido un aprendizaje, mira, eso puede ser un aprendizaje mío. Yo soy una persona que da muchos consejos porque me los piden, suelo decir, pero creo que es un aprendizaje reciente que he tenido sobre mí misma y es que por más consejos que yo tenga para dar, no siempre es el mejor consejo para el otro, porque además, hasta que uno muchas veces no experimenta las cosas por uno mismo, y me incluyo ahí, pues no hay consejo que te salve, ni no hay consejo que te desvíe. Entonces, esa es una cosa que he aprendido muy recientemente y el camino me lo reafirmó. Los consejos muchas veces hay que guardárselos y a veces de pronto como dejar de pedirlos tanto, porque hay veces por oír tanto consejo nos estamos desviando a nosotros mismos, ¿sabes? Sí, a mí ese tema me tocó un poco, por ejemplo, con el tema de León, Ujú. mi hijo, con el tema de mi hijo, porque yo creo que la crianza No, es un sí, poco eso. perdón, pero si ya hay un oyente que no sabe que tu hijo se llama León, es porque lo vamos a castigar y porque no es un fiel oyente. No, no, no es un creyente. Sí. Pero bueno, sí, por ejemplo, este tema y yo creo que eso pasa, eso debe pasar en todas las relaciones, a veces que tenemos esta actitud como donde queremos Total. salvar al otro. Entonces, o Mm, sea, por ejemplo, a mí me pasaba mucho al principio que no sé, estaba haciendo mucho calor y él quería ponerse el saco amarillo. Y es como te va a dar calor. Y él como, no sé qué, yo quiero llevar el saco amarillo. Y entonces entramos en un conflicto que no te llevas el saco porque está haciendo calor y te vas a deshidratar y no sé qué. Y después como que algo llegó a mí y en un momento entendí que directamente a él le va a dar calor. O sea, yo ya dejé de luchar en contra de que se quite el saco amarillo. Yo le dije, listo, amor, llévate el saco. Y bajamos, salimos y a los 10 minutos él en su propio cuerpo va a sintió calor. experimentar el dolor, el calor y va a decir como, mamá está haciendo mucho calor, quítame el saco, ¿sí? Total. Y es como ahí él va a aprender mucho más que teniendo una cotorra que no sé. Y lo mismo Total. con la lluvia, con el frío, que el chino no se quiere poner el saco y está haciendo mucho frío. Déjalo, ¿sí? Si le da una gripita, ay, qué pena a los que les ofenda, pero si le da una gripita porque se salió y le dio una gripita porque no se puso el saco, explícale. ¿Te Total. acuerdas que tú quisiste salir? Ahí va a entender mucho mejor, le vas a salvar un montón de gripas más allá de que si estás tratando tú de decirle y explicarle todo el tiempo que es porque tú crees que tú tienes la razón, las personas muchas veces necesitamos vivir el aprendizaje en nuestra propia piel. Y ahí es cuando Total. sí se queda, ¿sí? Más que si alguien te lo repite. Entonces, bueno, Y ahí, más ahí lo empezando por interpreto yo. nosotras mismas, ¿sabes? Yo soy la primera que así me digan que por ahí no, hasta que yo no me vaya por ahí y no me dé cuenta que por ahí no era, no voy a entender que el otro me tenía la razón. Entonces, si yo soy así, ahora lo veo también hacia el otro lado, o sea, y entiendo que mis consejos también es lo mismo hacia el otro, ¿sabes? O sea, el otro lo experimentará porque tendrá que experimentarlo. Así yo conozca el camino de Santiago, pues yo le puedo aconsejar que se vaya por la izquierda o la derecha, pero pues sí, hasta que no Yo ya iba a decir que no lo voy a hacer porque ya tengo todos los aprendizajes con este episodio. No, marica, yo, es lo que te digo yo, estos son unos pocos, porque si no nos daría el episodio para hablar de todos. Imagínate lo que pude yo pensar sola 7 días caminando durante 6 horas. O sea, y esta cabeza que no para, pero esto es muy resumido y yo creo que cada uno va a tener unos aprendizajes maravillosos. La experiencia vale absolutamente la pena. Pero bueno, eso era como para el cierre, pero a ver qué más otro episodio tengo por aquí. Ush, uno que para mí es muy fuerte y puede ser polémico. A ver qué piensas.
tú, y yo sigo muy partidaria de eso, pero entonces yo quejándome, ¿no? Yo en el camino, la ampolla, esto está duro, porque me vino, cualquier queja, tengo hambre, en el albergue roncaron como focas todo el mundo, y yo, marica, ¿qué es la quejadera, Andrea? Bueno, ¿a ti quién te mandó a hacer el camino? Tú solita. Y todos, en general, en la vida estamos donde estamos por las decisiones que hayamos tomado. Le duela al que le duela oírlo, ¿sabes? Es decir, a ver, obviamente, como siempre decimos, habrá unos casos extremos de violencia y de maltrato que no es el caso, pero en general, eh, marica, es que yo estoy aquí porque me tocó. No, no te tocó, porque tú no quisiste decir que no, porque no pudiste ser capaz de pararte y decir con eso conmigo no, me tocó este marido. No, tú te casaste con ese marido, a ti nadie te obligó a enamorarte en un primer lugar, a decir que sí, a seguir con ese marido. ¿Sabes? En general lo que te digo que puede ser polémico por los ejemplos que estoy poniendo, pero estamos donde queremos estar, sea por las decisiones que hemos tomado. No, es que esto no me imaginé que fuera así. Bueno, a ti nadie te obligó a estar donde estás. No, de acuerdo, o sea, para mí esto es un tema de que la queja cancelada. La queja Total. cancelada, o sea, si, mejor dicho, te vas a quejar por algo, tienes una pregunta que hacerte. ¿Lo puedo cambiar o no lo puedo cambiar? Si no lo puedes cambiar, marica, ya, o sea, ¿de qué te sirve quejarte? O sea, vas a ponerle más tiza a una vaina que no puedes cambiar. Y si lo puedes cambiar, pues entonces hazlo, hazte cargo. Pero no te vas a Total. mantener quejándote, quejándote, quejándote por algo. O sea, asumir tu responsabilidad frente a las decisiones que tomaste y ya, o sea, antes, o sea, quejarse es estar antes de la puerta de partida, o sea, antes de empezar la misma carrera. Total, Entonces, total. Y eso con el camino, quéjese y quéjese de la ampolla, de la sed, del calor. Pff, marica, ¿para qué fue? ¿Para qué sigue? Entonces coja un bus y vuelva a la casa, ¿sabes? sí, Entonces, eso, en la queja fue otro aprendizaje muy lindo. Desde ahí no volví a llamar a mi novia a quejarme, le dije que estaba bien, así me dolían los piecitos. Le decía que claro, no él me se iba a dolían. preocupar. Em, ¿Qué más? Bueno, el objetivo en la vida creo que fue uno de los primeros que les explicamos. Otro lindo, y es cuando uno llegaba a la cima de las montañas, pues se veían los paisajes más bonitos, ¿no? Porque veías el mar desde arriba, las ciudades, como los miradores en general. Y uno decía, ay, tan bonito, la foto tan bonita, el que estuviera viendo la foto desde el mirador, ay, qué foto tan bonita, no, marica. Pero para llegar a este mirador, mira, o sea, volteate y mira lo que yo tuve que haber subido. O sea, llevo 6 horas dándole duro, duro para poder llegar a este mirador tan bonito. Entonces, muchas veces también creemos que ay, este con tanta suerte, o este tan de buena. No, parce. O sea, el que está arriba también es porque se la ha luchado y para llegar arriba hay que trabajar y hay que sufrir y hay que esforzarse. Nadie llegó volando y nadie alquiló un helicóptero para llegar al mirador. Todos los peregrinos que subieron hasta ese mirador se la sudaron, ¿me entiendes? Entonces, como muy fácil es decir, ay, tan bonito, ay, tan de bueno. No, todos tuvimos que sudar para llegar ahí arriba. Entonces, em, el que llega la sufre. No es como tampoco tanta casualidad. Y esos más o menos son lo que les digo, de los que me acuerdo, de los que tengo por aquí anotados rápido. Si ya alguno tiene como alguna duda específica, súper abierta a que me escriban y me pregunten. Como les dije, es una experiencia que vale absolutamente la pena. O sea, no creo que vaya a haber ninguna persona que vaya a ir y no vaya a tener aprendizajes y no se lo vaya a gozar en el sentido en que va a conocer personas maravillosas, va a conocer sitios maravillosos, el camino le va a mostrar cosas maravillosas. Em, Mira, me acordé de uno que ahorita que el camino le va a mostrar cosas maravillosas. Acuérdense que las señales siempre están. Hay unas más claras, hay unas más escondidas, hay unas más chiquitas, hay unas más evidentes, pero están. Cuando uno va, cuando yo iba cansada mirando hacia abajo, hacia los pies y diciendo, puta madre, estoy mamada, me levantaba la cabeza y medio me había salido del camino y por ahí me chiflaba un peregrino como, es por allá. Y era como por andar mirando hacia abajo, hacia mis pies, no había levantado la cabeza y no me había dado cuenta que estaba la flecha hacia la derecha, ¿no? Entonces,
como Daniela y yo creemos en la magia y las señales y en la vida, somos totalmente partidarias que las señales y la vida siempre te está hablando. Solo que hay que levantar un poquito la mirada y salirte un poquito de los pensamientos para poder escucharlas y entenderlas. Entonces, sigo retomando en lo que quedé, que vale la pena hacerlo. No se queden con este testimonio, ni con el del primo, ni con el de el peregrino que conocieron hace un mes, porque cada peregrinaje es distinto. Cambia, si llevas la maleta, si hiciste el francés, si lo hiciste en verano, si lo hiciste en invierno, si te llovió, si te salió ampolla, todo va a cambiar tu experiencia. Entonces, lo único que hay que tener claro es querer hacerlo y estar abierto a lo que el camino le vaya a mostrar. Wow, Vida, muchas gracias por compartirnos todo esto. Bueno, ya sabemos, yo lo tengo en mis pendientes. Yo me Haremos haré otro un episodio segundo. el día que me lo haga. Lo haces conmigo. Sí, sería un buen parto. Mire, el gato. Yo le estaba diciendo a Daniela antes de comenzar el episodio que el gatico a veces como en la edición me la pone difícil y justo el gatico tumba el plato. Bueno, nos vemos en un próximo episodio, mis queridos pan de trigo. Muchas gracias por estar aquí. Ya saben, cualquier duda adicional que tengan del Camino de Santiago, nos escriben que Andrea con todo el amor les responde. Besitos. Besos, Chao, bye. chao.